multiculturales y complejas. La problematización de dicha realidad es para nosotros el campo fundamental de toda filosofía de la educación, y ese o esa, la filosofía de la educación, si quieren ir avanzando en la presentación, se va haciendo el texto, esa será precisamente el eje de partida, nuestro eje de partida. La reflexión que les quiero compartir abarca 3 momentos. En el primero, vamos a intentar construir el sentido de una relación negada, el de la filosofía y la educación. Recuerdo como una simple anécdota que la primera vez que yo pedí beca comisión, cuando fui a preguntar al sindicato por qué no me la daban, y me dijeron, la respuesta fue, es que la filosofía y la educación no tienen nada que ver una con la otra. Entonces me este sentido pues negado, o esta relación que ha sido negada, el de la filosofía y la educación, el de la presencia de una o varias filosofías en la educación que constituyen per se cosmovisiones, modelos, aspiraciones y acciones en la construcción de un orden social. Parafraseando a la filósofa uruguaya Andrea Díaz, de alguna forma vamos a tratar de contestar una pregunta central: ¿qué le dice la filosofía y la educación? ¿Y qué le dice la educación a la filosofía en el presente? En un segundo momento vamos a establecer una aproximación a la idea y al valor de la utopía ligada como elemento de la formación humana, es decir, a la utopía educativa sobre la cual se ha construido el telos, la finalidad o el fin de nuestra fracturada modernidad, y a los elementos que la han llevado al borde de la distopía, de tal forma que podamos entender cómo y en qué momento la educación abandonó su horizonte ético y asumió el pragmatismo que caracteriza la currícula posmoderna. La idea que podría resumir lo que quiero señalar aquí es que ante el desencanto de sus propios límites, la educación concebida como un instrumento de emancipación humana aparece como la nueva utopía de nuestros días. Por último, en un diálogo entre el pensamiento clásico y los principios de la filosofía de la educación de John Dewey, intentaremos establecer el vínculo entre educación y democracia. Bajo el supuesto liberal que la educación redimensiona los espacios sociales e individuales de la libertad, relacionaremos finalmente el sentido de la utopía educativa en la construcción de una democracia práctica, es decir, procedimental, de una democracia como perspectiva ética y como forma de vida. Una educación y una o varias filosofías. Los teóricos coinciden en considerar a la educación como un acontecimiento político, así lo vemos en la reflexión de Platón y de Aristóteles. Aristóteles dedica todo un libro de la política al tema de la educación. Sabemos que en el pensamiento helenístico la educación resulta central, la educación va dirigida hacia la conformación de las virtudes expresan precisamente lo mejor del ser humano. Entonces, siempre que hablamos de educación, hablamos de virtudes, no necesariamente hablamos de valores, sino hablamos de virtudes, porque las virtudes se ejercen, ¿no? Es decir, las virtudes siempre se manifiestan en forma práctica. En la propuesta que les pongo a consideración, pretendo establecer esa, creo, íntima relación entre la filosofía y la educación que se materializa como cultura, es decir, como modo de vida, de organización y de convivencia histórica intersubjetiva. Correspondencia tan evidente que, sin embargo, aparece como no significativa a los ojos de cierta interpretación pragmática e eficientista, no necesariamente posmoderna, de considerar el acontecimiento educativo. Subrayo esta palabra. Destaco acontecimiento en el sentido deleuziano del término, como algo presente que se da en la acción y el acto educativo y en su devenir, es decir, el acontecimiento implica la renovación de un universo de sentidos, que eso es lo que se produce o lo que se puede producir en el momento de la formación, en el momento que va definiendo aquello que tenemos como educación. El acontecimiento, esta categoría deleuziana, marca una diferencia, un antes y un después del evento educativo, un dinamismo para considerar la formación humana, pues no es ni la realidad que vive el hombre siempre idéntica a sí misma, ni el hombre un universal ajeno al tiempo y la circunstancia. El hombre, el antropos, como lo sabemos, es un ser que habita en la comprensión de sí mismo y del mundo en que vive, tiene como tarea esencial, en tanto que es un animal racional, consciente de su existencia y en ocasiones de su dignidad,
la misión de construir el yo que es decir, la subjetividad que lo constituye. El ser humano, como cito a Sartre, como aquel ser para el cual está en su ser la cuestión de ser. Es decir, para Sartre, el filósofo francés, uno de los elementos fundamentales para ser humano es hacer esta problematización de qué se es. La educación es esta parte que nos lleva a preguntarnos qué somos, ¿sí? Y este qué somos también implica una dimensión filosófica, ¿no? Esta cuestión del ser es un proyecto, para Sartre el hombre es un proyecto, la educación es un proyecto, implica un antes, un después, una transformación. Este es un proyecto que necesariamente se vincula a los otros, a los semejantes y a los diferentes, con quienes se constituye la comunidad, el campo de lo que es común y de lo compartido. La otredad, el otro, es entonces la condición de la singularidad y la diferencia y la fuente de la riqueza del propio hombre. Desde una perspectiva antes filosófica que estrictamente pedagógica, educar es enseñar a vivir. Como señala un autor clásico, Octavio Fouillade, la educación es una actividad compleja donde el ser humano se produce, donde, dice él, hay una antropogénesis donde el proceso educador y la antropogénesis son momentos inseparables. Para este pensador, educar es producir el ser humano, es decir, a través de este proceso se produce un tipo de ser humano en relación a un tiempo, en relación a un momento. Educar, pues, es la forma en que la sociedad y la cultura reproducen las condiciones de su propia existencia y de su deseable progreso moral. Se educa para el presente y para la acción, pero también para garantizar la persistencia de la memoria. La persistencia de la memoria es lo que va construyendo la posibilidad de la transmisión cultural. Todo acto educativo posee una estructura dual. Por un lado, tiende a conservar los elementos considerados valiosos y trascendentes de una comunidad, es decir, la reproducción, las tradiciones, y por otro lado, marca las condiciones necesarias para su renovación. Es decir, dos momentos, reproducción e innovación o transformación y cambio, porque la palabra innovación es una palabra también compleja. Educar es construir la identidad humana compartida en la diferencia de la singularidad humana. La educación humaniza, es decir, hace reconocible la continuidad y contingencia de nuestro ser, nuestra esencial igualdad. Vuelvo otra vez con Fouillade, dice Fouillade, el anthropos es el sum de la paideia. La educación implica el despliegue de la capacidad de creación y autocreación humana que se expresa en el pensamiento y en la cultura. Es el modo propio del aprendizaje que se hace posible en el encuentro, en el diálogo, en la palabra, base de la filosofía, en el logos, que es compartido como expresión de una racionalidad que hace posible la vida en común. En esa donación de logos, de lenguaje, de intimidad, escribe con belleza el filósofo Emilio Lledó, cada uno se da en cierta forma a sí mismo. Al entregar el lenguaje al otro, dice Lledó, entregamos también parte de lo que sentimos y de lo que pensamos, de lo que queremos o de lo que rechazamos, en definitiva, de lo que somos. Aquí pues que el lenguaje aparece como este medio de constitución del sujeto, como este medio a partir del cual el sujeto se expresa y se comunica y se vincula con el otro. El logos, pues, el logos es esta capacidad, logos es una palabra muy clásica en filosofía, que tiene varias acepciones, que puede ser el pensamiento, la razón, una capacidad, una racionalidad. El logos es la vía de entrada a la política, pues es el pensar mismo en la palabra. Al ocultar este logos, pues, al no poder acceder a este logos, a este dominio del lenguaje, de aquí la importancia, si lo aterrizamos, por ejemplo, en la cuestión de la formación, en los distintos momentos de la formación, pero la centralidad del lenguaje, quien no domina el lenguaje, quien no puede acceder a este logos y por lo tanto no puede expresarse ni puede comunicarse de la manera adecuada. El logos, pues, decíamos, es la vía de entrada a la política, pues es el pensar mismo en la palabra. Al ocultarnos, nos mentimos, dejamos de lado la verdad y damos paso a la mentira. Esta, señala Lledó, es una forma de desunión, una sociedad de la mentira y de la simulación. Ahí donde el logos no es compartido, ahí donde no existe esta comprensión, pues estamos hablando justamente de mentiras, de simulación y de fracaso.
La educación, entendida en su sentido de formación humana, es la precondición de la autenticidad. La existencia verdadera solo es posible por la conciencia radical de la libertad, pero la libertad por sí no basta si no se encuentra mediada por la razón, sino entonces esta libertad es ciega, es caprichosa, es irreflexiva, está dirigida hacia ninguna parte. La ignorancia es la gran tragedia de nuestro tiempo y de todos los tiempos. Una mente sin palabras, puntualiza Lledó, es una mente ciega, una inteligencia paralizada e inerte. Todas las formas de manipulación moderna del saber y de la promoción de la enajenación humana limitan la potencialidad de logos, del lenguaje como casa morada del ser, como dicen los filósofos. Condenan al hombre a la cultura del olvido, a la cultura de la superficialidad, de la simulación, de la banalidad. No es casual, nada casual. El político moderno apela al olvido y a la ignorancia para adormecer precisamente ese logos. El hombre establece su diferencia ontológica en la posibilidad de configurarse de modo diferenciado respecto a la naturaleza de la cual también forma parte. De igual forma, instruye su singularidad en la elección que es capaz de hacer en el modo de configurarse frente a los otros. Configuración interna, yo, configuración frente a los otros, identidad y alteridad. Educarse es elegirse, configurar una forma propia que aspira a la plenitud del proyecto que somos o que pretendemos ser. Pilar deseable de todo sistema político-social, la educación entendida en su dimensión de formación humana requiere de la crítica para garantizar la continua reconstrucción del conocimiento. La crítica posibilita la formación de un espíritu antidogmático, es decir, abierto y consecuente con la transformación histórica de los conocimientos, las creencias y las ideas. Sin embargo, como en cualquier proceso, la crítica implica también un aprendizaje gradual que se enriquece notablemente cuando se funda en una concepción filosófica de aquello que se aprende y se interpreta. En todo saber, en todo aprendizaje se hace presente la dimensión hermenéutica. Toda educación es continuamente interpretación. Interpretar, pues, es aprender. Educarse es preguntar inagotablemente por el sentido de ser y del ser. La filosofía como aventura de conocimiento es el campo donde el pensamiento extiende las múltiples posibilidades del ser humano. Todo educar, recordemos, es un devenir en el tiempo, nuestro tiempo. Educarse es tratar de comprenderse. Educación y filosofía se entreveran, pero solo se descubren en las potencialidades del pensamiento sobre sí mismo. Entendida como proceso direccional, la filosofía no precede a la educación, sin embargo supone un grado superior del proceso reflexivo que se despliega de la inmediatez de lo real. Por ello, toda filosofía es trascendental, no se queda en la superficie de las cosas, va más allá. Su trascendencia no es, o al menos no debiera ser, negación del objeto, tampoco su enrarecimiento, sino su problematización. Lo que fundamentalmente hace la filosofía es problematizar la realidad, lo que hace la filosofía de la educación es problematizar el acontecimiento educativo. ¿Sí? La filosofía, lo sabemos desde Aristóteles, es hija del asombro, de ese mirar interesado por el mundo que hoy por hoy tiende a eclipsar el fetiche tecnológico. La relación entre filosofía y educación es tan esencial como la expresada entre filosofía y lenguaje. El lenguaje revela el ser, da cuenta de sus matices, de sus características y relaciones. El discurso filosófico constituye un metalenguaje para enunciar lo real, pero el pensamiento no es ajeno a la realidad, se nutre de ella y la resignifica. La filosofía es educación. La educación no es filosofía per se, pero puede orientarse, y sería deseable que así lo hiciera, filosóficamente. La filosofía, por otra parte, complementa la riqueza de la ciencia, de las disciplinas, no las sustituye ni las reduce. Todo educar es un acontecimiento ético que trasciende lo meramente cognitivo, en la medida en que dispone un hábito incorporado en el sujeto, una forma de conducirse, de actuar y de vivir en el mundo, un modelo de conducta, una manera de vivir. El sentido de formación de todo acto educativo expresa una manera de sentir y de vivir en y en el mundo. La educación revela asimismo la posibilidad de un proyecto de transfiguración de lo que se es a lo que se puede ser. La filosofía es potencia del pensamiento, pero no solo eso, cumple una función de crítica a lo existente
y de construcción de alternativas del humano, y en ello revela, como la educación, su naturaleza profundamente social. Existe, sin embargo, un desfase entre la formación humana y su marco reflexivo. Analógicamente a la distancia que separa la teoría de la práctica educativa, la currícula posmoderna ha centrado la educación en su elemento pedagógico y direccional, ignorando o minimizando su carácter de actividad crítica y creativa, es decir, el presupuesto ético desde el cual la acción de educar cobra sentido. Es decir, educar no es simplemente transmitir contenidos, no se puede quedar en un mero hecho cognitivo, sino todo educar, como hemos dicho, implica una problematización, implica esta necesidad de acontecimiento en todos los niveles, desde el preescolar hasta el posgrado. Y entendemos también la educación como algo que está más allá de la estructura escolar, por supuesto. La filosofía de la educación puede significar justamente la propuesta de una forma de relación humana que está llamada a ser, o lo debiera, una relación ética, una forma específica de configuración de un sujeto, de una relación de ese sujeto consigo mismo y con nosotros, orientada desde la modernidad e incluso desde antes, quizás utópicamente, entramos en este territorio, quizás utópicamente a la pretensión de la conquista de una subjetividad libre y autónoma más allá de las redes del poder que nos conforman y nos controlan. Es decir, esta idea de la posibilidad de configurarse a uno mismo, su manera de ser, su subjetividad, dentro de un marco de relaciones de poder, desarrollando relaciones, como diría Foucault, desarrollando relaciones estratégicas con el poder, porque el poder atraviesa los cuerpos, el poder forma parte de esas mismas relaciones. Asumimos con Bárcena y Joan Carmelich la educación como un acontecimiento ético, es decir, citándolos, no como una sociedad, dicen, en la que educar constituye una tarea de fabricación del otro con el objeto de volverlo competente para la función a la que está destinado, en vez de entenderlo como acogimiento hospitalario de los recién llegados, es decir, como una práctica ética interesada en la formación de la identidad de los sujetos. Fin de la cita. Comprendemos lo educativo como solidaridad, como resistencia, como esperanza y encuentro con nosotros en la radical novedad de una relación que emerge, citando con Melich, del desecho de la ilustración, de sus márgenes y de sus víctimas, de un entorno violento destinado al parecer a cancelar toda utopía, y que sería este marco general de la violencia institucionalizada como forma de vida, o esta biopolítica de la violencia que estamos viviendo todos los días. Este último punto introduce de inicio la dificultad de lo que se pretende argumentar e incluso defender en la época del desencanto de la realpolitik postmoderna, es decir, ¿realmente la educación del presente, de este tiempo, nos permite la emancipación? ¿Hasta dónde? ¿Nos ayuda este modelo a configurarnos como sujetos éticos y racionales? ¿No es, por el contrario, la confusión reinante en el escenario de la formación humana la prueba más fehaciente de este fracaso? ¿Qué sentido tiene en ese escenario apostar por la utopía educativa en tiempos desencantados? Vinculemos ahora la utopía y la esperanza, no nos abandonemos. Figura recurrente en la literatura y de la filosofía, la utopía, como hemos descrito de alguna manera, suele presentarse en graves momentos de crisis como proyección del deseo y de la esperanza humana. La utopía se encuentra sembrada en el corazón mismo de la conciencia de Occidente y acaso, aquí una tesis con fondo, en su religiosidad fundamental. De Tomás Moro a Augusto Comte, de la ética a la política, de Saint-Simon al Quijote, las utopías, como señala Miguel de la Torre, lo cito, implican y ponen en escena una ruptura del presente, una transfiguración crítica del ámbito de lo real, y muestran lo otro que somos, potencial o realmente. La idea de utopía como no lugar apunta no a la imposibilidad de su realización, sino a su naturaleza crítica y su alternativa, que nace justamente de la crítica, es decir, de esta capacidad de leer la realidad con otros ojos. La utopía es tal porque no reside en la fe como sustento, sino en la posibilidad de la acción transformadora. Lo profético de su discurso se funda en el nexo que mantiene entre una realidad que existe y una realidad posible. Hay un puente. La utopía es este puente entre una realidad que existe
y otra que pudiera ser, que debiera ser si somos kantianos. La utopía se mueve en el territorio de la emotividad, de la creación y de la acción. No hay utopía transformadora en educación que no se mueva a través de la fuerza del sentimiento, ¿sí? En ese sentido, esta utopía es amorosa cuando hablamos de lo estrictamente pedagógico. Es un acto emotivo, es un acto de amistad, ¿no? La utopía pues se mueve en el territorio de la emotividad, de la creación y de la acción, por ello es plausiblemente política y por ello también potencialmente conflictiva. En la dinámica de la sociedad del conocimiento globalizada y neoliberal que vivimos, la utopía se trabaja a contracorriente y contra todo pronóstico, incluido la realidad misma, como la realidad en la que trabajan cientos de miles, millones de docentes en todo el mundo, ante circunstancias totalmente desfavorables, ¿no? Aulas mal construidas, o trabajar, no sé, bajo condiciones infernales, en fin, con todo aquello que tiene que le acontece al docente y de la cual forma parte también el alumno, ¿no? En zonas pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto que nosotros vivimos todavía en este país. Decíamos, su elemento dinámico de la utopía, el más recurrente, atiende al lugar de la crítica en la formación humana, a la capacidad de discernimiento y racionalidad en que los sujetos pueden pensar su propia circunstancia para llegar a la verdad de sí mismos. Ese sería como el gran objetivo, cómo llegamos a la verdad de nosotros mismos. Suponemos pues que esta formación, que primero es paidélica, que primero es direccional, nos va a dar las herramientas o da las herramientas a los seres humanos para que logren desarrollar la capacidad de interrogarse a sí mismos. Cuando este proceso, que debiera ser natural, se interrumpe, el sujeto no llega a ser consciente totalmente de sí mismo y por lo tanto no puede tomar las mejores decisiones para sí mismo, ¿no? No puede desarrollar toda esta plenitud de la que nos hablaban los griegos con el concepto de la arete, de la virtud, ¿no? Cumplen, se direccionan en este sentido, es pregunta, los modelos educativos y formativos del siglo XXI con estas condiciones que hemos prefigurado. Pues muy difícilmente, y menos si se direccionan así como unilateralmente, ¿no? Como unidimensionalmente, dejando de lado todos estos elementos que a mí me parecen fundamentales para pensar la educación y la formación humanas. ¿De qué manera la voluntad de saber incide en la construcción de la utopía como horizonte social y en ese nexo a convertirse en modo de vida que expresa una asociación política? Porque una de las razones de por qué educamos tiene que ver con, en este encuentro con el otro, para generar en el otro esta voluntad, este deseo de saber. Sin esta voluntad de saber no existe ninguna transformación, no hay autotransformación. Al contrario, lo que hay es, decíamos, simulación, aceptación crítica de la realidad, disciplina malentendida, etcétera, etcétera. Es cierto, lo comparto. El quiebre de la modernidad y la irrupción de la posmodernidad, hoy se habla del concepto de la posmodernidad educativa, y la irrupción de la posmodernidad resquebrajó el andamiaje central de la utopía con la que se había fundado Occidente. Ya nadie cree en la utopía. Se cree en los milagros, cosa curiosa, pero no se cree en la utopía, ¿no entiendo? En el campo pedagógico, los modelos emancipadores como los de Rousseau y otros derivados de la Bildung hegeliana, de su fe en la modernidad y en la potencialidad del sujeto ilustrado, se fueron difuminando. Un pasado que ya fue, que parece que no tiene sentido. O como dice Habermas, bueno, lo que pasa es que hay que retomar el proyecto inacabado de la modernidad. Es decir, aquellas promesas, porque si las abandonamos, entonces ¿dónde nos quedamos? Dice Habermas. En contrasentido, la experiencia histórica desveló lo utópico del ideal romántico por el cual los hombres llegarían a la libertad, a la igualdad y la fraternidad, que siguen siendo términos queridos, ¿sí?, frente a una realidad que va totalmente en un sentido contrario. La escuela, por otra parte, la escuela ha dejado de ser el lugar donde se fabrica la utopía, para convertirse sobre todo y esencialmente en una gestora de conocimiento, en un medio de adaptación para una realidad predeterminada. La racionalidad instrumental de la escuela contemporánea contrasta con aquella que, ligada a la vida social, destaca su carácter experiencial y de ampliación de los horizontes morales. En esa tradición cabe mencionar los aportes del pensamiento liberal de John Dewey
y la resignificación que hoy en día puede y debe tener la utopía educativa en su relación con el mundo de vida de los sujetos. En el vínculo entre democracia y educación, la utopía sensata del pedagogo norteamericano cobra una particular relevancia. Con un acercamiento a estos presupuestos vamos a cerrar esta charla, que podría ser muy larga, pero quiero que sea corta para que podamos dialogar. Utopía y democracia. Frente a un sentido radical, absolutamente idealista y desfasado de la utopía, se hace necesario entonces renovar sus sentidos. Fouillade destaca el concepto de utopía sensata, que, orientada a los fines educativos, en tanto utopía educativa, se funda en la creencia en la educación como instrumento de una sociedad y de una vida pública libre, democrática y equitativa, necesaria en su pensamiento para la realización de los valores liberales, que son el fundamento de su concepción de democracia. Fouillade señala que la utopía sensata, cito, propone un sentido a la existencia que nace de la crítica razonable de lo existente, como algo que induce a nuestra voluntad a actuar para traerlo a la realidad. Aquello que no existe, traerlo a la realidad. En esa línea, los planteamientos de la pedagogía de la esperanza de Freire o de la pedagogía crítica de Giraud, de Maclaren o Kemis encuentran su asidero. Estas pedagogías renovadoras, estos intentos libertarios de la pedagogía que justamente quieren cancelar la distopía en la que se ha colocado la educación. La utopía insensata aparece entonces, por el contrario, como protesta desesperanzada de lo real, que solo expresa rebeldía, ensimismamiento, soledad o locura. Es decir, si vamos a protestar, que sea con sentido, si no, ¿para qué protestamos? La utopía sensata es la que, en medio de un contexto y de una tradición, elementos imprescindibles desde donde se puede pensar la educación, una tradición liberal como la norteamericana, destaca Dewey, se puede entender este concepto de la sensatez. La sensatez implica también lo posible, entre lo deseable y lo posible. La sensatez implica también el saber leer la realidad. ¿Qué es sensato, por ejemplo, si hablamos del momento político en México, en todo esto que estamos viviendo? ¿Qué es sensato hacer y qué es posible hacer en el país, en el escenario actual? ¿Sí? La utopía sensata, por otra parte, no descarta la crítica, pero siempre, y este es un valor importante, es propositiva. Dewey se destacó como un intelectual crítico de la sociedad estadounidense de inicios del siglo XX, una sociedad, como lo sabemos, que se caracteriza por su obsesión por el dinero y el consumo y que produce bodrios como Donald Trump. Como crítico del sistema, Dewey, señala de la Torre, vuelvo con Miguel de la Torre, plantea la necesidad de que la democracia y la libertad individual no sean solo discursos, sino práctica transformadora. Es decir, la utopía es sensata porque se lleva a la práctica, porque es posible, porque es viable. En la medida en que la existencia y la praxis humana suponen fines en perspectiva, metas a futuro. La educación por eso debe tener ese horizonte, debe tener metas, debe tener un fundamento dentro de una lectura adecuada de cuál es la realidad, porque no se pueden construir, quizás parte del problema haya sido que hemos construido un sistema educativo sobre bases no sólidas, un castillo en el aire, y entonces como no lo soporta la realidad, pues nada tenemos. La democracia, tema central en nuestros días, se establece como el marco esencial sobre el cual es posible la verdadera acción educativa. Este es un sentido radical de pensar la educación vinculada a la democracia. La educación nutre la formación ciudadana y su participación en la vida pública. La evidencia de la pobreza en nuestra cultura política es la evidencia de la pobreza de nuestra formación, del fracaso de nuestro modelo educativo o nuestros modelos educativos. En este sentido, para el filósofo norteamericano, la auténtica formación cívica es aquella que, más allá de los formalismos y límites de la democracia liberal, logra incidir en un cambio actitudinal de los individuos, haciéndolos capaces del verdadero ejercicio de su libertad. Se trata, por estos medios, de una transición de la democracia teórica y contemplativa a una democracia en acción y en proceso. Dos ideas resultan centrales en el pensamiento de Dewey. Una idea de comunidad y sociedad en la que la libertad del individuo es lo más importante, y la idea de la democracia como el medio para garantizar esos intereses
individuales, pues hay una mediación y hay un equilibrio. Eso es lo que nos está proponiendo Dewey. En ello se encuentra implícito que la vida colectiva debe garantizar la participación del individuo y orientarse en función de ella. Dewey se deslinda, lo sabemos, del liberalismo clásico, porque este se ha convertido en un discurso sin correlato con la realidad y justificatorio o encubridor de inequidades, manipulación y dominación. Y en base a este argumento, justamente la pedagogía crítica de Giraud y McLaren y Kemi desarrollan su argumentación, ¿no? Es decir, el sistema verdaderamente liberal es neoliberal, el sistema imposibilita toda esta capacidad, toda esta potencia de transformación que tiene.